investigación. Y bueno, en la oportunidad del día de hoy, como saben, digamos, el tema que tenemos para la presentación de hoy es el tema de la competitividad de Argentina, según el Anuario de Competitividad Mundial del IMD para el año 2022. Aquí, en el área de investigación de la UCA, hace, bueno, ya casi 20 años que estamos en relación con el IMD como Instituto Asociado de Argentina, para proveerle datos estadísticos y también ayudarlos a difundir la encuesta entre empresarios, de donde surge el material para la elaboración del ranking. Así que, bueno, es un placer poder compartir con ustedes los resultados de este año, que salen en esta publicación. A ver si aquí los presentes y en la cámara. Bueno, este es el formato chico del Anuario Mundial, y después hay un libro más grande, salen dos formatos, en papel, y también obviamente la información se distribuye entre los que contestan las encuestas en forma digital, ¿no? Con un acceso, con un password, ¿no? Así que bueno, vamos a ver los datos, vamos a ver un poco cómo se construye el ranking, vamos a ver la utilidad que puede tener, y después tenemos una serie de diapositivas que analizan los resultados de este año, donde está Argentina en el contexto internacional y regional, ¿no? Así que bueno, espero que les sea de interés y de utilidad, ¿no? En principio, ¿qué es un anuario de competitividad mundial? Bueno, es un estudio comprensivo de la competitividad mundial y analiza y rankea la habilidad de las naciones para crear y mantener un entorno que favorezca la competitividad de las empresas. Es decir, una cosa que no dije es que hay dos grandes rankings o mediciones de competitividad mundial. Una es la del IMD, obviamente, que está aquí presente, y la otra es la del World Economic Forum, las dos instituciones con sede en Suiza, ¿no? Una en Davos, la otra en Lausanne. Y una parte interesante de esta definición es que no es una definición de competitividad unidimensional, sino al contrario, ¿no? Toma muchas dimensiones, y vamos a ver en breve las variables que comprende, por lo que podemos decir que es un ranking o un estudio, un análisis bastante holístico. La competitividad de una economía no puede ser solamente reducida al PIB o a la productividad, o al tipo de cambio, como en Argentina a veces se trata de plantear. Los actores deben tener en cuenta dimensiones políticas, sociales y culturales, aparte de las económicas, ¿no? Y de infraestructura, ¿no? Este es un poco el postulado de este estudio, la perspectiva, ¿no? Vamos a ver la metodología. Y por último, la utilidad que tiene es que provee un instrumento para realizar comparaciones entre distintos países y tendencias que puede ser utilizado tanto para la política pública, para hacer política, tanto por los inversores internacionales, para analizar distintos datos de distintos mercados donde pueden planear alguna inversión más bien real, y también para la academia para estudiar estos temas, ¿no? Así que apunta en esa dirección, ¿no? Bueno, ¿cómo es un poco la metodología? En primer lugar, es importante que no analiza todas las economías a nivel mundial, sino las 63 consideradas más representativas por las distintas variables, ¿no? Para rankear estas 63 economías, tiene 56 institutos asociados, de los cuales, digamos, el Departamento de Investigación de la UCA es uno de ellos, ¿no? Y toma datos que les proveemos estos institutos asociados, más datos de organizaciones nacionales e internacionales, privados y públicos, que en un total de 2/3 del total de los criterios que utilizan para medir o para tener en cuenta la competitividad, ¿no? Y el tercio restante surge de encuestas
a 6.000 ejecutivos a nivel mundial, ¿no? La proporción de cada país varía un poco. Entonces, se utilizan 333 criterios. Cada país se miden estos 333 criterios, de los cuales tengan en cuenta que 222 son datos duros y estadísticas, y un tercio, o sea 111, son, digamos, vienen de las encuestas, ¿no? De las respuestas a las encuestas, ¿no? Y estos 33 criterios se distribuyen, como vamos a ver en una próxima diapositiva, en 4 factores, ¿no? 4 factores que influyen en la competitividad de un país, ¿no? Y son el desempeño económico, la eficiencia gubernamental, la eficiencia empresarial o del sector privado y la infraestructura entendida en un sentido amplio. Y utiliza los datos comparados durante 5 años, ¿no? En general, bueno, por ejemplo, el ranking 2022, imagínense, nosotros enviamos datos hasta marzo de 2022. Así que bueno, la información que surge a partir de marzo de 2022 hasta hoy, 24 de agosto, no está comprendida, sino la anterior. Y cada factor conceptual que agrupa estos 333 criterios, a su vez se divide en subfactores, que tienen todos un peso de 5% sobre el ranking total. Digamos, estos tendrían cada uno el 25%, y se dividen cada uno en 5, con subfactores también conceptuales, que los vamos a ver, que tienen un peso del 5% en el resultado total del ranking, ¿no? Estamos, ¿no? Bueno, les cuento un poquito entonces cuáles son esos subfactores, y acá van a ver, acá está, por ejemplo, el factor de desempeño económico. Acá está un poco el concepto, evaluación macroeconómica de la economía doméstica, y acá vamos a ver en amarillo la cantidad de criterios que incluye ese factor, y en paréntesis, en azul oscuro, hemos puesto cuántos de esos 82 criterios vienen de la encuesta, y son de carácter subjetivo, ¿no? O sea, para desempeño económico tenemos 80 criterios duros, estadísticos, y 2 provienen de la encuesta. Otros factores, como infraestructura, que tienen 106 criterios, pero de ellos 24 surgen de las encuestas a los ejecutivos. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver estos dos. El desempeño económico incluye la economía doméstica, el funcionamiento de la economía doméstica, datos como crecimiento, etcétera. Comercio internacional, que incluye exportaciones, importaciones, balanza comercial, inversión extranjera, empleo y precios, ¿no? Cada uno de estos subfactores tiene un porcentaje de estos 82 criterios, ¿no? Y para infraestructura, que apunta a cuánto se satisfacen los requerimientos de las empresas en recursos básicos, tecnológicos, científicos y humanos, es decir, infraestructura básica, infraestructura tecnológica, infraestructura científica y marco social, digamos, ¿no? Fíjense, aquí los subfactores son infraestructura básica, tecnológica, científica, salud y medio ambiente y educación, como elementos que potencian la competitividad de las empresas en un determinado país o en una determinada economía, ¿no? Y los dos que completan aquí son la eficiencia empresarial y la eficiencia gubernamental, que fíjense un poco, tienen un porcentaje mucho mayor de resultados o criterios que surgen de la encuesta. O sea, tenemos menos datos duros, y hay que entonces recurrir a preguntas a los ejecutivos, y por lo tanto la proporción de subjetividad de esos dos factores es un poco mayor, ¿no?
La eficiencia empresarial se subdivide entonces en productividad, mercado laboral, finanzas, prácticas gerenciales y actitudes y valores, y eficiencia del gobierno, o la eficacia del gobierno, finanzas públicas, política fiscal, marco institucional, legislación empresarial y entorno social, ¿no? Así que bueno, ahí están agrupados esos más de 300 criterios en la proporción que ustedes ven entre duros y que surgen de la encuesta. Bueno, el primer resultado que podemos ver y analizar son las 10 economías más competitivas en 2022, que incluyen a Dinamarca, Suiza, estuvo 2 años Suiza primero y bajó un segundo lugar, Singapur, Suecia y Hong Kong. Hong Kong también ha bajado algunos puntos, Países Bajos, Taiwán, Finlandia, Noruega y Estados Unidos, que supo estar en los primeros puestos también durante varios años. Bueno, esto es más obviamente el top 10 a nivel mundial, y nosotros también hicimos esta presentación para analizar los datos, o sea, qué pasa en Latinoamérica, ¿no? Fíjense que en Latinoamérica el país mejor rankeado es Chile, y ya en el ranking está número 45. Aquí le pusimos el ranking latinoamericano y después le pusimos la evolución con respecto al año anterior, ¿no? Por ejemplo, Chile está en el ranking 45 y bajó un punto, ¿no? El año pasado estaba 44 y bajó a 45. El Perú, por ejemplo, está 54, pero subió 4 posiciones. México quedó igual que el año anterior, y Argentina estamos, digamos, en la anteúltima posición a nivel latinoamericano. De las 7 economías de Latinoamérica que se evalúan, las más pequeñitas no, como ven, que entran dentro de esas 63 economías bajo estudio. De esas 7, Argentina está sexta, y vemos que hay una subida de un punto en el ranking, pero vamos a ver que del año pasado a hubo un país que salió del ranking y hubo 2 que entraron, ¿no? Así que, en definitiva, surge un poco de una cuestión que tiene que ver con la metodología, ese cambio. Vamos a ver igual otros puntos de vista para... ¿listo? Marcelo, perdón. Sí. Igual que Venezuela. Sí, Carlos. No es igual que Venezuela. Uno más. Sí. Lo que muestra también, ellos tienen menos situación que nosotros. Y sí, está complicada la competitividad argentina. Tuvo unos años durante el gobierno o la administración anterior que había empezado a mejorar, y después también se desinfló en la segunda parte del mandato. Y bueno, ahora vamos a ver un poco en perspectiva histórica, a ver si sumamos algunos elementos a la respuesta a tu pregunta, ¿no? Y obviamente también está abierto a otras, ¿no? Bueno, aquí pusimos la competitividad comparada de Argentina, no tanto a nivel latinoamericano, sino con otros países que pensamos que valía la pena comparar, ¿no? Brasil, Chile y México. Argentina está en celeste, ¿no? Fíjense que desde 2019 a 2022, 61, 62, 63, 62, ¿no? 2018, 60, ¿no? Tampoco era, perdón, 56, ¿no? Mucho mejor. Marcelo, antes de llegar a los resultados, una duda. Cuando hablas de criterios, sí, me dio la impresión que la política fiscal lo ponían dentro de los temas de encuesta. Pero política fiscal son temas donde pueden tener criterios objetivos, de déficit, sí. Te pregunto si te bien, porque la impresión que tenés algunos tópicos que sí son encuesta de acá justo eficiencia gubernamental tiene 72 criterios, de los cuales 28 surgen de la encuesta. Temas como, o sea, haciendo la resta,
Todo el resto son duros, son recaudación impositiva, superávit o déficit fiscal, gasto público, bueno, endeudamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Acá imagínate que tendríamos que poner una lista de 72 criterios que si yo las pongo en una diapositiva, bueno, es demasiada información, ¿no? Yo pensé, o sea, el mix es, digamos, hay una parte muy importante de datos duros y otra de, Sí. digamos, ¿y cuánto pesa cada uno? ¿Pesan todos igual? Estos pesan 5% cada uno. Estos 5, ¿no? Finanzas públicas, política fiscal, marco institucional, legislación empresarial y entorno social, ¿no? 25, y cada uno de esos tiene varias preguntas o varios ítems. Exacto, acá habría que ver cada uno de estos 72 criterios, cuántos entran en cada uno de los 5, que no son a veces exactos. Alguno no es 72 dividido 5, ¿no? Puede haber alguna diferencia, y después en ese subfactor, qué porcentaje es duro y qué porcentaje proviene de la encuesta, ¿no? Se puede hacer, pero tampoco quería poner tanta información que sea difícil de captar, digamos así a primera vista, ¿no? Por una cuestión didáctica. Sí. Dentro de cada uno de esos factores están también equiponderados las medidas, los indicadores residuales. Sí. Dentro de cada subfactor, cada criterio tiene, digamos, un peso similar, ¿no? Igual. Bueno, sí, igual, sí. Ojo, igual nosotros proveemos los datos al IMD. IMD no nos ha dado la fórmula exacta del procesamiento, pero entiendo que sí, que tienen un peso equivalente, ¿no? Lo que sí, en cada uno de esos subfactores, como le decía a Ignacio, a veces no hay una misma cantidad de criterios, ¿no? Ya vieron que en los mismos factores no hay la misma cantidad. En infraestructura hay 100 y pico, y, por ejemplo, la que vimos recién, eficiencia gubernamental, eran 72. O sea, no tienen igual cantidad de criterios cada factor. Y tampoco los subfactores, aunque se trata que sea lo más proporcionado posible, ¿no? Si tienen, perdón, antes de la pregunta, Mariano, si tienen interés en puntualizar esto, nosotros tenemos obviamente los criterios uno por uno, ¿no? Es una información bastante extensa, imagínense que es una lista de 333 ítems, pero bueno, se las podemos facilitar al que necesite, ¿no? También a los que están online, ¿no? Mariano. Mi pregunta es, ustedes estos factores que se dividen en criterios, y supuestamente por lo que decía antes, están igualmente ponderados, ¿no? Todos estos criterios que varían en función del factor. Ahora, para ponderar eso y llegar a un número, cada criterio tiene que tener escala. O sea, no sé cómo es esa escala, porque obviamente yo no puedo poner, no sé, recaudación, ¿no? Pero deben normalizar. Pero ¿cómo está eso normalizado? Sí, se estandarizan. Se estandarizan las variables, digamos, ¿no? ¿Y con respecto a qué? Con respecto a... Generalmente el valor más bajo es más alto. Sí, no se implementaría con de todos los países, la recaudación, por ejemplo, se toma algún valor relativo, supongo, no hay otra formación. Sí. Menor, Por supuesto que depende del criterio, obviamente, por ejemplo, el PIB es mejor mayor que menor, pero pobreza es mejor menor que mayor, ¿no? Y así sucesivamente hay que analizar, ¿no? Recaudación. Más es mejor. Es mejor menor. Hay un criterio que hay un debate de política económica detrás de ese punto, por ejemplo, ¿no? Pero cada uno, digamos, en el anuario que viene completo, no este que es el pequeñito, porque estaba viendo, pero el que viene completo, hay un anexo donde están todos los criterios con el valor actual de la variable, ¿no? Después está el valor normalizado y después ranking, ¿no? Y te ponen en cada uno de los 333 criterios el ranking de cada país, y eso se puede estudiar en el tiempo, ¿no? no sé. Sí.
Respecto del Doing Business, el Banco Mundial no se hace más, ¿no? No sé cómo hablaría de eso, ¿no? Sí, entonces digo, ¿cómo? Porque digo, ¿cómo? Es bastante distinto, ¿no? No lo tenés presente. Sí, sí, lo tengo presente, pero no sabía que se había descontinuado. Pensé que seguía. Un problema porque es una manipulación en el ranking, supongo Chile, ¿no? Que China antes, ahora creo que era China. en China, sí, Todo lo segundo. un bárbaro porque involucrado hasta el Chief Economy del Banco Mundial, es un problema. Entonces, No digo, ¿cómo se llama? ¿Cuánto correlacionará esto con No lo probamos, no lo probamos. Nosotros en algún momento hicimos con distintos indicadores de institucionalidad en el programa de instituciones, pero no tomamos Doing Business. Me acuerdo que eran distintos conceptos y que cada concepto se dividía en 3 o 4 criterios y se iban a medir. Me parece que la mayoría eran No digo porque duros. va a tener más sentido de que ahora que más para el... Y sí. Sí. Había, por ejemplo, revisando el indicador de percepción de la corrupción de Transparency International, que es un indicador muy, muy importante, ellos a su vez toman otros indicadores y cuando me fijé un poco cómo se construían, tomaban una de las preguntas de la encuesta anual del IMD como dato para su... y además muchas otras, ¿no? El World Economic Forum, etcétera, etcétera, y no sé después cómo lo combinaban, pero tomaban como insumo preguntas puntuales, ¿no? Que, por ejemplo, dice, bueno, ¿cómo describiría la percepción de la corrupción en Argentina, en el sector público o privado, o en ambos? Y bueno, y ese dato lo toma el indicador de percepción de la corrupción de transparencia, ¿no? Nosotros trabajamos, cuando trabajamos con el indicador del World Bank, pero era la calidad del gobierno, ¿no? Tienen un indicador sobre calidad del gobierno. Bien, estábamos entonces, no sé si, supongo que me escuchan bien la gente que está online y obviamente también está abierto a preguntas. Acá tengo un poquito de ventajas presenciales, pero el que quiera hacer una pregunta con mucho gusto. Bueno, entonces otra manera de presentar los resultados, en este caso en una trayectoria anual, tengan en cuenta que también a veces entra algún país o sale algún país de un año al otro, pero bueno, es una presentación visual, hay que tenerlo en cuenta. Nosotros tomamos, por ejemplo, el que está más alto acá es Australia, después viene Corea, después el azul es España, oscuro, este que parece rojo es Chile, que es color marrón, después amarillo es México, y el marrón clarito es Brasil, ¿no? Con el cual, con Brasil, estamos ahí, ¿no? ¿Cuál es el criterio de estos países? No, fue una selección a nivel... Bueno, no nos pareció que tenía sentido comparar Argentina con China ni con Estados Unidos, ni por ahí con Alemania, pero con países de un tamaño o de una economía más o menos similar, o que pueden tener estructuras comparativas iguales, ¿no? Estructuras productivas, ¿no? Más similares. Bueno, con Corea no tanto, con Australia un poco más, o son latinoamericanos, o España, ¿no? Está en azul, por ejemplo. Bueno, para que vean las trayectorias temporales de países más o menos que vale la pena comparar, no hay un criterio tan estricto, es más una cuestión pedagógica que una cuestión científica, ¿no? Y bueno, y acá tenemos una cosa que puede ayudar a responder algunas de las preguntas previas. Tenemos de 2018 a 2022 cómo evolucionó el ranking de cada uno de los factores de Argentina, ¿no? Entonces tenemos desempeño económico, que es esta especie de azul,
en amarillo, eficiencia empresarial, en gris oscuro, eficiencia del gobierno, infraestructura en naranja, ¿no? Y como pueden ver acá, la que estaba en general más alta es infraestructura. Argentina durante algún tiempo dio bien en algunos datos de salud, de educación, etc. Y bueno, después tenemos obviamente problemas en eficiencia empresarial y eficiencia gubernamental, pareciera aquí en el ranking como que, ¿no? Hay un salto bien fuerte de 2018 a 2019 del ranking de, bueno, una pérdida de 10 puestos, ¿no? De 49 a 59. ¿No recordás qué era eficiencia empresarial? Sí, es un poco la percepción del... Es percepción. Vamos a ver exacto. Acá tenemos. Son 74 indicadores, criterios, ¿no? De los cuales 38 surgen de la encuesta. En este caso es la mitad, ¿no? La mitad tiene un componente subjetivo de eficiencia empresarial, de cómo los empresarios también se ven a sí mismos. Y se agrupan los subfactores en productividad, ¿no? Del sector privado, mercado laboral, finanzas privadas, ¿no? Empresariales, prácticas gerenciales y actitudes y valores, ¿no? Flexibilidad, orientación al cambio y a los resultados, etc. ¿no? También apertura a la globalización, ¿no? Y al comercio internacional, ¿no? Entonces, eso es lo que refleja acá esto, ¿no? Tiene un componente de subjetividad alto, este factor. La mitad de los criterios vienen de la encuesta, ¿no? Bueno, pero tenemos la infraestructura cayendo, con un pequeño repunte de 2021 a 2022, y después bueno, la economía, el desempeño económico no tiene digamos, un problema grave, porque bueno, la inflación es un criterio más dentro de otros criterios, ¿no? Dentro de una cantidad de como 80 criterios más, ¿no? Suena raro ese resultado, ¿no? Sí, puede ser contraintuitivo. Habría que analizar bien los 82 criterios y ver qué pasó con cada uno de ellos. Una manera de analizarlos, antes de ir a tu pregunta, es este mapa también de los distintos factores, esto para un año, ¿no? Es como una foto de cuáles están mejor y cuáles están peor, que ahora lo vemos. ¿Cómo no? Los resultados siempre son en términos de ranking. Sí. ¿O hay también un índice que permite tomar en cuenta tendencias globales? Dar un punto de referencia más absoluto, no. Es todo rankings. Todo rankings. O sea, si de pronto, por decir algo, ¿no? Supongamos una cosa totalmente contraintuitiva, Argentina pasara de 90 a 80 en inflación, todos los demás países subieran y hay que ver el ranking y bueno, de pronto Argentina está bien con 80% de inflación, ¿no? Porque es relativo a lo que sucede en los otros países, ¿no? Así que sí, ese componente de relatividad con respecto a los otros datos es estructurado en este indicador, ¿no? Bueno, entonces acá la única diferencia es que está todo en inglés, pero son los mismos, ¿no? El desempeño económico, la eficiencia del gobierno, la eficiencia del sector privado y la infraestructura. Y acá lo que podemos ver es cada subfactor, ¿no? Por ejemplo, dentro del desempeño económico, en economía doméstica, en los indicadores agrupados en el subfactor economía doméstica, estamos en un ranking 2022 de 33. Mientras que el comercio internacional, los criterios que dan ahí, estamos 50. Inversión internacional estamos últimos. Bueno, o anteúltimos, no son 63, pero estamos anteúltimos, mucho peor, ¿no? Empleo,
y precios, ¿no? Que tienen más componentes, ¿no? Después, por ejemplo, el costo de vida es un factor de competitividad. Si el costo de vida en Argentina es menor que, no sé, que en Noruega, Argentina da que el costo de vida es más competitivo que en Noruega, ¿no? Porque Noruega es más caro. Siempre y cuando el costo de vida, hay que ver un poco la inflación, obviamente, y la evolución de los salarios, ¿no? Para el costo de vida, para dar un ejemplo, ¿no? Bueno, acá tenemos la eficiencia gubernamental, que tiene todos indicadores más bajos, hay muy poquita diferencia entre unos y otros, es bastante plano, está bastante flojo en todos los indicadores. En cambio, la eficiencia del sector privado manifiesta diferencias, ¿no?, entre los subfactores, que también da lugar a preguntas, ¿no? Uno dice, bueno, la productividad y la eficiencia estamos 60, pero el mercado laboral 51, ¿no? Los costos laborales, el funcionamiento, ¿no? Las finanzas están mal, ¿no? 63 en el ranking, ¿no? ¿Cuántos países son? 63. Las prácticas de gestión en las empresas tienen un ranking, bueno, 53, o sea, mucho mejor que las finanzas, y las actitudes y valores no están muy bien calificadas, ¿no? Estos, recuerden que tienen un componente fuerte de la encuesta. Esto me interesa por el índice de mentalidad económica. ¿Qué tipo de preguntas y actitudes y valores ahí entra? Sí, por ejemplo, una de ellas es cómo ve a los empresarios y a los trabajadores con respecto a la actitud con respecto al resto del mundo, por ejemplo. ¿Están abiertos o no? ¿O hay una actitud más cerrada, nacionalista, digamos, ¿no? Y entonces ponen más, menos, ¿no? Hay 5 categorías, ¿no? Neutral, muy buena, mala y No, mala. es compatible con la mentalidad económica, con la inflación. Exacto, fíjate que ese 63 es el último, ¿no? Hasta en Venezuela dice que está mejor, ¿no? Ojo que también es autopercepción, ¿no? Sin duda, ¿no? Pero bueno, entonces esto, cuando uno va refinando, puede encontrar muchas preguntas de investigación en las distintas áreas, ¿no? Y después manejarse quizás con una información. Lo que sí, bueno, ahora vemos. Infraestructura es el factor que da mejor en Argentina. Recuerden, esto es el naranja, aunque viene en caída, es el que da mejor de los 4, pero acá podemos, me equivoqué. Pero acá podemos ver un poco los subfactores. Por ejemplo, la infraestructura básica, puertos, caminos, aeropuertos, puentes, etcétera, etcétera, 60, ¿no? La infraestructura tecnológica, 58, y la infraestructura científica, 58, ¿no? Y después, salud y el medio ambiente y educación dan mejor, ¿no? Infraestructura básica tan baja realmente llama la atención, ¿no? Sí. Dado todo Sí, si se compara con Perú, ¿no? No, pero hay indicadores como port efficiency, que son indicadores, y Claro. es Pero si fuera agua, electricidad, Sí, en comparación con algunos otros países. Marcelo, el laboral, como siempre, por lo general, Acá. el costo laboral, sí. Es uno de los menos malos. Claro, sí, y tiene que ver un poco con eso. Hay países que están peor que nosotros en eso. Y bueno, hay 12, de los 63 hay 12 que están peor en el ranking, ¿no? Igual, acuérdense que esto es la reunión de varios criterios, ¿no? Este tiene alrededor de 78,
Y bueno, cada uno de estos tendría más o menos un quinto de esos 78 aproximadamente, ¿no? Pero te acuerdas de precios, porque eso me salva, precios que estemos también claramente. Sí, pero ojo que tened en cuenta lo mismo, ¿no? Acá son 82 criterios. Si vos lo dividís por acá hay 20 criterios al menos, ¿no? Uno imagina que tienen una distorsión de precios. 5 por 8, 40. ¿Perdón? Uno imagina que tienen una distorsión de precios relativos justamente. Mayor, sí. Podemos hacer un estudio puntual. Podemos hacer un estudio puntual. Después, una cosa que podemos ver, bueno, hasta acá tenía para mostrarles, pero tengo un par de cositas más, pero tenemos unos 10 minutitos hasta las 2, así que, perdón. Hay una parte del informe donde hay, digamos, recomendaciones, y estas son las de 2022, ¿no? Fortalecer el diálogo político entre gobierno, oposición, partidos y actores sociales para crear un mejor clima de inversión, controlar la inflación a través de medidas monetarias y fiscales prudentes de acuerdo a la reestructuración de deuda con el Fondo Monetario, revertir el estancamiento de la producción y del balance deficitario en el sector de energía, impulsando mayores inversiones, que serían cosas bastante razonables para hacer en la economía argentina para mejorar la competitividad, ¿no? Todos sabemos que es más difícil sugerir que lograrlo, porque bueno, pareciera que el país cuesta, ¿no? Aumentar la competencia en los sectores formuladores de precios, y continuar la reforma de las transferencias sociales para generar mayores incentivos a la creación de empleo, ¿no? Así que bueno, esto es algo que también tiene el informe. No sé si alguien tenía una pregunta por ahí, Ignacio. No, simplemente que el primer punto me llamó la atención porque las circunstancias no parecen favorecer. Bueno, acá esto es un poco el ideal. La lista de wishlist, buenísimo. Por eso, todo esto es lo que habría que hacer, ¿no? Después, la pregunta es por qué no se puede hacer y parece imposible, ¿no? Uno prácticamente le parece como que es irreal pedirlo, pero bueno, es lo que realmente quizás habría que hacer, ¿no? Hay más o menos, dice Massa, que alguien lo va a hacer. Pero son pero Todos los puntos esos son más o menos. Y sí, ¿no? Que parece bastante razonable. Lo que es muy dificultoso, ya sabemos, es lograrlo, ¿no? En Argentina, ¿no? Y bueno, también por eso nuestra competitividad da lo que da en el ranking, ¿no? Da una de las últimas dentro de los países que toma en cuenta este indicador, ¿no? 63 economías. Somos de ranking general, somos 62. de 63. Sí. Así Así que, además de ese ranking, está de World Economic Forum. exacto. Más o menos debe tener otros índices, pero da lo mismo. Lo que pasa es que en los últimos. estamos en contacto con la gente que provee los datos de Argentina. El instituto asociado al World Economic Forum es el IAE. Y estamos muy en contacto con la gente de allá. Lo que pasa es que ese toma todos los países del mundo, ¿no? Así que tiene unos, no sé, 130 países aproximadamente. Entonces, bueno, es difícil de compararlo. Pero podría hacerse de pronto tomar la misma lista de países y ver dónde está, aunque los rankings, y ver un poco el ranking dentro de esas 63 naciones que pasan, ¿no? Estamos en contacto justo con Eduardo Fracchia del IAE para armar como un working paper comparando los resultados de los dos, ¿no? Yo ya les pasé un poco los resultados del IMD para Argentina y ellos están trabajando desde el indicador del World Economic Forum. Están bastante organizados también, o sincronizados si ustedes quieren, porque este sale en marzo todos los años y el del World Economic Forum sale en la primavera, ahora en septiembre suele salir, ¿no?
Así que bueno, entre los dos salen como momentos bien diferentes del año, y puede haber una pequeña variación de los datos, pero creo que es interesante la comparación. Todavía no la tenemos completada, pero está en marcha. Sí, ingreso per cápita también sería interesante comparar con proxy de productividad. Exacto, sí, sí. Como nos debe dar mejor el ingreso per cápita todavía, aunque cayendo, ¿no? Y sí, por el tema del tipo de cambio, ¿no? También, ¿no? No, bueno, porque teníamos históricamente un mejor ingreso per cápita, estamos bajando ahí. Todavía debemos tener bastante más que en México, de Venezuela. Ya Chile nos pasó, ¿no? Claro. Sí. No, yo estaba pensando el tipo de cambio, cómo afecta eso, ¿no? Porque la comparación obviamente es... Sí. Claro, pero toma el tipo de cambio oficial, ¿no? Toma el tipo de cambio oficial, lo que no es... No es la paridad de poder adquisitivo. Bueno, pues cualquiera de los dos. Deberían tomar. Yo acá no tengo el indicador exacto. Cuando vos mirás los dos tenés una de las PPP y la nominal. Si lo haces en nominal, por ejemplo, Argentina está abajo de México. En PPP todavía no. En PPP no está muy lejos de Chile, en nominal está muy abajo. Se hace nada. Acá no sé si se escucha virtual, pero el profesor Ignacio Warnes dijo que en nominal estamos peor que en el PPP, ¿no? Sí. Yo que recuerde, si no me acuerdo mal, esta es PPP, la que toma IMD para... Sí, toma ese. Sí. Está en economía doméstica. Así que sí, yo creo que esto es lo último que tenía para compartirles. No sé si tienen alguna pregunta que les quedó, pero este indicador, como tiene todos estos elementos de encuesta, bueno, uno no ve tanto tratamiento académico, ¿no? Pero me parece que es interesante para explorar preguntas, sobre todo, ¿no? Y encontrar como nichos de investigación y cosas que por ahí surgen que no son intuitivas, ¿no? Y encontrar, poder profundizar, ¿no? También sería interesante tener, o que pudiera ser utilizado más en las áreas de negocio, ¿no? Porque creo que es un trabajo interesante que tenemos entre manos. Y bueno, supongo que dentro de las áreas de administración, en la carrera, en el MBA, ¿no? Podría ser una herramienta interesante también para debatir algunos temas, ¿no? Tengo una consulta, eso, lo de Argentina se hace de acá, No, nosotros mandamos un Excel importante que tiene toda la solicitud de datos macroeconómicos, sobre todo de Argentina, que pide el IMD. Y después lo que hacemos es girar la encuesta. ¿Y cuántas respuestas hay? Y el mínimo son 50. Y estamos entre 50 y 100. ¿Y se la giran a...? Tenemos aliados ahí, ¿no? Están todos los exalumnos UCA del área, sobre todo de la administración. Después está la Cámara de Exportadores de la República Argentina, la CERA, que tuvimos al presidente en el panel que se hizo de competitividad a principios de año, el ingeniero Landa, y después ACDE, ¿no? Que es un socio estratégico nuestro también. Y bueno, así que ellos nos ayudan a girar la encuesta. Esas son las 3 patas, digamos, ¿no? O los 3 targets que tenemos para nuestro mail y para conseguir las encuestas. Digo, por esa información utilizarla para hacer algo más. ¿O son...? Las respuestas de las encuestas, bueno, están en el, digamos, en el anuario grande, ¿no? O en el que viene en digital. Está cada una, digamos, está la página, tiene expresamente, digamos, formulada la pregunta y las posibles respuestas,
Y bueno, y después están los datos, la respuesta cruda, digamos la normalización o la estandarización de la variable y el ranking, para cada una de las preguntas. Así que las tenemos disponibles. Ya les digo que una de ellas o un par que apuntan a cuestiones de corrupción la usa Transparencia, ¿no? Entre muchas otras encuestas que usan, ¿no? Pero bueno, podríamos utilizarlo. Eso, sin duda. Están disponibles, ¿no? Lo tenemos disponible nosotros. ¿Desde cuándo, desde qué año empiezan las encuestas? ¿Desde qué año? El indicador creo que empezó en el 98, creo. Así que son más de 20 años, ¿no? La encuesta es siempre la misma. ¿No se ha modificado? Sí, puede ser que algunas han tenido algunos retoques, ¿no? Pero podemos conseguir la historia también de la encuesta. Obviamente, eso no lo tenemos disponible ahora en tiempo real, pero lo podemos consultar en IMD y no hay ningún inconveniente, ¿no? Así que sí se puede trabajar con toda la información utilizada en el anuario, está disponible, ¿no? Alguna está disponible en el anuario, en la publicación que sale todos los años, y otra la podemos acceder contactando a IMD tranquilamente. Nosotros podemos calcular el ingreso per cápita del 10% más pobre de la población. Bueno, el ingreso total familiar per cápita de la. Digo, pero no podríamos hacer un índice mundial de 10% más pobre de ingreso per cápita. A ver, son distintas fuentes de datos. Por eso no es homogéneo. Usar datos de encuestas, que es una mejor, permite una mejor medición del ingreso familiar per cápita, o se basaron en encuestas nacionales. Hace años hice comparaciones entre los datos de encuestas con las fuentes nacionales, porque a veces se usan las fuentes nacionales para buscar los datos de encuestas por su registro, ¿no? Sí, yo me refería a, se podría, dado que América Latina es la región más desigual del planeta, ¿no? Tendría sentido ver que quizás no dé mucho mejor el ingreso per cápita, pero no el ingreso del 10% más pobre. Estamos probablemente muchísimo más abajo en la comparación internacional. Si uno está trabajando con datos Pero no son un comparables, porcentaje de la población, sí o sí hay que usar datos de encuestas. Claro, pero si no hay. Me pregunto, ¿Cuál es la línea de pobreza? ¿Una línea de pobreza homogénea en nuestros países? hay. Bueno, hay hacia el fin de semana mundial. Por eso, Sí. los dólares. Sí. Así que están pensando algo nuevo. No, si hacemos un ranking de Alguna países, innovación. ranking de países midiendo el tema de pobreza, comparativamente. Claro, yo creo que A mí me gustaría saber. lo más ingreso per conveniente cápita. sería usar una línea de pobreza homogénea y hacer algo como el Banco Mundial ya Por eso nos permite comparar, por ejemplo, la evolución, la comparativa de la Argentina con Chile en los últimos 20 años, por ejemplo, el 10% más pobre. Digo que son temas de debate fuertes. Sí, a ver, el 10% más pobre siempre va a variar. Yo creo que habría que usar una línea de pobreza, o sea, analizar cómo funciona por debajo de una línea fija. Homogéneo. Sí. Claro, ahí diría el porcentaje y no el dinero, ¿no? Pero esa línea de pobreza es. Claro, pero para ver la evolución a través del tiempo, entiendo que tendría que ser una línea. La línea de pobreza es igual para todos los países, una línea relativamente en cada país. ¿Cuál? O sea, los criterios de la línea de pobreza, por ejemplo, de Argentina, de Brasil y Chile, son los criterios o los Cada país construye su propia línea de pobreza según los estándares de la sociedad, ¿no?
pero al mismo tiempo, y por lo tanto los países más ricos suelen tener líneas de pobreza más altas. Pero distintas instituciones como el Banco Mundial construyen líneas de pobreza homogéneas y luego hacen comparaciones de pobreza, o sea, entre países. Pero es un ranking que diga qué porcentaje de la población tenés abajo de la línea de pobreza. Si comparás Argentina y Chile, tiene sentido esa comparación. Argentina y Chile, ese porcentaje. Usando los datos de alguna cuenta cuando sí. Supongo que CEPAL, BID también tienen de Latinoamérica. Que usa una línea más alta. Vos ves los estudios de pobreza y tienen el gráfico donde están de todos los países, o sea que los están comparando. Yo nunca me metí a fondo en la metodología, ¿no? Bueno, va empeorando su situación relativa, o sea, como todos sabemos, ¿no? Sí, no sé, en otros países va bajando la pobreza, en Argentina va aumentando. Va aumentando. Pero en términos comparativos, Argentina todavía tiene un nivel de pobreza más baja que Bolivia, ¿no? No es que sea... En pobreza, no en eso. Pero se debe haber acortado bastante la brecha, ¿no? La brecha, sí. Como que Y mientras Argentina Uruguay va mejorando cada vez claro, más, claro. Perú ha bajado mucho la Digo, pobreza. sería interesante, quizás con el artículo periodístico, simplemente comentar ese dato en el tiempo. Sí, sin duda. Si están tratando fácil. No he visto muchos artículos de eso, es una información un poco choqueante, ¿no? Comparar en pobreza argentina con países tradicionalmente pobres de Latinoamérica y ver que la brecha se acorta, fuerte, ¿no? No hay una relación con esto también. Sí, bueno, el hecho de la competitividad del país ayuda a que el nivel de vida de la población sea mejor, ¿no? Sí, por última instancia se traduce el proceso de oportunidad laboral. Y sí, y salarios mejores, y nivel de vida. Los países más competitivos son los países que tienen el mejor nivel de vida. Debería haber una correlación, y si no, el indicador está mal hecho, ¿no? Porque es lógico, sin duda. Aparte, pobreza y distribución del ingreso entra como indicadores en la medición de competitividad, ¿no? ¿no? Este informe en el área de infraestructura y después la parte social del Estado califica positivamente, digamos, las intervenciones sociales, ¿no? Para moderar la pobreza, reducir la inequidad. Tiene un enfoque, podríamos decir, más cercano a una economía social de mercado, si vos crees, que el del World Economic Forum, aunque bueno, la diferencia no es muy profunda, ¿no? Sí, noté que el entorno social estaba dentro de gobernabilidad. Exacto. Y después hay una parte que es la infraestructura, salud, educación, ¿no? Y ahí también hay varios indicadores sociales, ¿no? Nosotros tenemos en PDF la lista completa y tenemos también los rankings para distintos años completos, ¿no? Con la información, ya les digo, cruda, estandarizada y el ranking, ¿no? Y eso para los datos estadísticos, y para las encuestas está la formulación de la encuesta, las respuestas posibles y después la misma información, ¿no? Así que se puede trabajar bien, si les resulta de utilidad, está todo disponible, ¿no? Y la verdad, como estábamos viendo en el transcurso, es que hay algunas cosas que llaman un poco la atención, o dan un poquito a veces contraintuitivas, da ganas de meterse más a fondo en el punto, ¿no? Lo que pasa es, bueno, que como es un indicador tan holístico, bueno, uno no puede investigar todo al mismo tiempo, ¿no? Da para hacer como puntadas, ¿no? E investigar algunas cuestiones puntuales. Incluso hay cosas de medio ambiente, ¿no? Así que bueno, les agradezco la presencia de todas las preguntas, que estuvieron muy buenas. Y bueno, ahí estamos hace muchos años continuando con esto, que bueno, que me parece que es importante para la facultad y es
una cosa muy positiva, ¿no? para el prestigio de la universidad. Y también uno ve con el tiempo que por ahí falta sacarle un poco el jugo, ¿no? Que lo podríamos aprovechar un poco más, ¿no? Bueno, conseguir el artículo de diario. Este año salió el artículo de diario y después el panel de competitividad, estuvo muy bueno. Este año podemos decir que estamos sacando bastante el jugo, Sí. por lo menos mucho más. Gracias. Nos vemos, Carlos. Así que bueno, gracias también a los que estuvieron online.